Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otra lección en la serie El Discipulado. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tan prácticas te han parecido estas lecciones? Fíjate, Obed, que me han resultado bastante prácticas. La anterior acerca de discipular a nuestros niños, que es otra manera de decir salvar a nuestros niños, me pareció muy importante, pues necesitamos preparar a nuestros niños para encontrarse con Jesús. Muy bien. La lección de hoy se titula Discipulando los enfermos. ¿Cuál es el propósito de este estudio, Samuel? El propósito de este estudio es recordarnos que somos templos del Espíritu Santo y que debemos cuidar de nuestro cuerpo y nuestra mente, los cuales son de Dios. Hermanos, oremos para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Queremos que sigas estando con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ricardo había estudiado teología en Wheaton College, pero ahora contaba la razón de su falta de fe. Dice: yo buscaba evidencias de Dios y vi en televisión a Kathryn Kuhlman conducir un servicio de sanidad con resultados increíbles. Pacientes con cáncer, con problemas del corazón, paralíticos y otros eran sanados milagrosamente. 3 semanas más tarde me escapé de clases para ir a escucharla a la ciudad donde llegó. Había música suave, el murmullo de la gente que oraba, muchos en otras lenguas. Cada pocos minutos alguien exclamaba: ¡he sido sanado! Me impresionó un doctor de Milwaukee que había llegado en camilla. Cuando se levantó a caminar por primera vez en muchos meses, todos lo vitorearon y aplaudieron. Nos dijo que era médico, pero tenía un cáncer incurable en el pulmón y le daban 6 meses de vida, pero esa noche sintió que Dios lo sanó. Yo vi una prueba tangible de Dios y nació en mí una gran certidumbre de fe. Anoté su nombre y teléfono, pues yo deseaba contacto con el hombre de tanta fe. Si Dios hizo poderosos milagros por esa gente, seguramente tenía grandes cosas planeadas para mí. Estaba tan entusiasmado que una semana después llamé a su casa a la mujer que contestó. Pedí hablar con el médico. Me preguntó quién era yo y le contesté que lo admiraba y había querido hablar con él desde la reunión de Kuhlman, pues había quedado muy conmovido por su sanidad. Hubo una larga pausa y la mujer lentamente contestó: mi esposo está muerto. Me sentí destrozado y lloré. Murió mi fe y murió Dios con ella. Este es un caso triste, pero lamentablemente no es único. La gente busca milagros, especialmente milagros de sanidad. Samuel, ¿qué advirtió Jesús en cuanto a los milagros? ¿Por qué pasó más tiempo Jesús sanando enfermos que predicando? Bien, aunque Jesús hizo muchos milagros, especialmente de sanidad, cuando estuvo aquí en la tierra, Él advirtió en cuanto a utilizar milagros como prueba de fe. En una lección anterior ya mencionamos Mateo 24:24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Satanás tiene mucho poder y busca engañar a todos los seres humanos. Por eso es importante no confiarnos en lo sobrenatural. Dice en Apocalipsis 13 y 14, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se han permitido hacer en presencia de la bestia. Satanás sabe que la gente confía en sus sentidos, y si alguien ve un milagro de sanidad o de cualquier otro tipo, es muy fácil creer que proviene de Dios. Por eso dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿por qué pasó más tiempo Jesús sanando que predicando? Dice el libro El Ministerio de Curación, página 13. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Jesús sabía que el malestar a veces no permite escuchar. Es mucho más fácil que una persona se concentre en el evangelio cuando se siente bien. Cuando Jesús ascendió al cielo, nos dejó la tarea de hacer discípulos. Para ello seguimos el ejemplo de Jesús. La vida de Jesús fue una vida de servicio desinteresado. Eso caracteriza a sus seguidores y despierta en otros el deseo de seguir a Jesús. Tienes razón. Si alguien está sufriendo físicamente, no va a poner atención a un sermón. Claro. Samuel, ¿cómo considera la Iglesia Adventista la reforma de la salud? Bien, veámoslo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 132. La obra de la Reforma Pro Salud, relacionada con la verdad presente para este tiempo, es un poder para el bien. Es la mano derecha del Evangelio y con frecuencia abre la entrada del Evangelio a nuevos campos. Aquí está, es la mano derecha del Evangelio. Gracias, Samuel. El autor de esta serie, Dan Solís, escogió Mateo 15, 30 y 31 como versículos de memoria y dice: y se lo acercó mucho la gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Glorificaban al Dios de Israel. Me parece fantástico, como lo dice Elena White en su libro El Camino a Cristo, página 10. Había aldeas enteras donde se oía un gemido, donde no se oía, un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su divina unción. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. La primera parte se titula El Mesías Sanador. Samuel, ¿qué pensaba la gente acerca de los enfermos en los tiempos de Jesús? ¿Cómo difiere eso a lo que creemos hoy en día? Para responder a la pregunta, vayamos a la historia de Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Según la creencia de aquel tiempo, había dos explicaciones para esta enfermedad. Primero, el muchacho estaba ciego por causa de su pecado. Y segundo, sus padres habían pecado y el niño sufría las consecuencias. Pero en la respuesta de Jesús vemos que él no consideraba así. Ni él ni sus padres han pecado. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. O sea, nada de lo que hicieron ellos está relacionado con la enfermedad. Ahora, ¿existen ocasiones en que nosotros nos buscamos las enfermedades por nuestro comportamiento? Por supuesto, pero este no es siempre el caso. Y Jesús fue muy claro con sus discípulos en cuanto a esto. Vemos en el Antiguo Testamento que los amigos de Job tenían la misma idea. Cuando llegaron a consolar a Job, le dijeron que se arrepintiera y pidiera perdón a Dios, tal vez así lo sanaría. Si esto hubiera sido cierto, Job hubiera sido el menos indicado en enfermarse, porque dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque esta idea de que los sanos son bendecidos por Dios y los enfermos son rechazados por su mal comportamiento es incorrecta, hay muchos que piensan de esta misma manera ahora. Pero no vivimos en un mundo justo. A veces a los malos les va bien y los justos sufren. Jesús vino al mundo no como un rey al que habría que servir, sino como un siervo para enseñarnos el camino de salvación. Muy bien, Samuel. Brenda Godínez comparte la experiencia de una amiga quien decidió hablar con Jaime.
su hijito de 4 años acerca de las ventajas de entregarse a Jesús. Jaimito, le dijo, Jesús está dispuesto a sanarnos de la enfermedad del pecado. ¿Te gustaría tener a Jesús en tu corazón? Después de pensarlo un poco, Jaime contestó, no, yo no creo que quiero esa responsabilidad. Jaime se dio cuenta de lo que muchos no se quieren dar cuenta, de que a pesar de que la salvación es un regalo, conlleva algunas responsabilidades. Entre otras, debemos recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Samuel, ¿cómo trataremos nuestros cuerpos cuando pensemos en esto? ¿Qué lección aprendemos del paralítico que fue llevado en camilla para buscar la sanidad en Jesús? Sí, sabemos que hay una relación muy estrecha entre la mente y el cuerpo. Si la una sufre, el otro también sufre. Dice el libro La Temperancia, página 12. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Aunque las enfermedades no son en sí un castigo por nuestros pecados, las podemos originar por nuestros malos hábitos y por faltar a las leyes de la salud. El autor de la lección dice que cuando Cristo sanaba, Él no solamente estaba erradicando el cáncer ni las enfermedades del corazón, sino que estaba transformando la experiencia humana tanto física como mental y espiritual. Dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No vivimos para nosotros porque hemos sido comprados por precio, por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y espíritu. Vayamos al relato del paralítico que Jesús sanó en Marcos 2, del 1 al 12. Jesús estaba en Capernaum enseñando en la casa de Pedro y se juntaron tantas personas que ya no entraban más. 4 amigos de un paralítico lo llevaron a ver a Jesús, pero al no poder entrar por la puerta por la cantidad de gente, subieron al techo por indicación del enfermo. Dice Mateo 2:4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo bajaron a los pies de Jesús, y el discurso quedó interrumpido. Dice el deseado de todas las gentes, página 233. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle. Dice Mateo 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Conocemos la historia. Los fariseos se enojaron porque perdonó pecados haciéndose semejante a Dios, y para que no hubiera duda, dijo Jesús en versículos 8 al 10. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico confió completamente. Sus amigos tuvieron fe, fueron persistentes y su fe fue recompensada. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. Existen aproximadamente 1,5 millones de niños en Estados Unidos solamente, entre 8 y 18 años que cuidan de sus padres u otro familiar enfermo. La vida es difícil para ellos. Por ejemplo, Chris tiene 13 años y cuando no está en la escuela, él cuida de su abuelita, quien se ha caído varias veces. Aurora tiene 14 años y ella tiene 3 años cuidando a su mamá que tiene cáncer. La enfermedad existe desde que entró el pecado en el mundo. Erradicamos una enfermedad y surge otra. Si se era enfermo, ha de haber sido emocionante vivir en tiempos de Jesús con la esperanza de poder ser sanado por Él. Al recordar cómo trató Jesús a los enfermos de su tiempo, podemos elegir discipular a los enfermos como Él lo hizo, con dignidad y simpatía. Esta sección se titula Sanando la mente y el cuerpo. Samuel, ¿por qué es importante controlar las emociones? ¿Cuál era el fin de Jesús al sanar física y mentalmente a las personas? Sí, bien.
La relación entre la mente y el cuerpo es muy estrecha. Muchas enfermedades físicas comienzan en la mente. La ansiedad puede producir úlceras estomacales, al igual que la preocupación, el enojo pueden provocar y agravar enfermedades del corazón. El estrés deprime el sistema inmunológico, aumenta las enfermedades coronarias o del corazón y aumenta la propensidad de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, artritis, etc. Por otro lado, el optimismo, la alegría y la risa aumentan la resistencia a estas enfermedades y prolongan la vida. Por eso es importante controlar las emociones. Escribió Marianne Williamson: la práctica de perdonar es nuestra contribución más importante a la sanidad del mundo. El perdón nos ayuda a sentir bien a los que perdonamos y a aquellos que necesiten ser perdonados sienten una paz mental y un alivio de su culpabilidad. Jesús perdonó específicamente a muchos enfermos como parte de su sanidad completa. Jesús nunca hizo un trabajo a medias. Él no sanó a la persona físicamente y se olvidó de lo mental. Siempre sanó a los enfermos de una manera completa. Después de todo, el fin de Jesús no era sanar momentáneamente, agregando unos años de vida a la persona. Su blanco era hacer discípulos, preparar a otros para su venida, para que ellos a su vez pudieran preparar a otros. Tenemos el caso del endemoniado Gadareno, totalmente fuera de sí, desnudo, lastimado, arrastrando sus cadenas, impulsado por los demonios que lo poseían, hasta que Jesús lo libertó. Volvió a su juicio, se vistió y se sentó a los pies de Jesús a escuchar su evangelio. Le rogó que lo llevara con él, pero Jesús le pidió que mejor discipulara a su familia. Dijo en Lucas 8:39, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Samuel, la palabra discípulo es un nombre o un verbo. ¿Somos discípulos o discipulamos? Tu pregunta es válida. En griego la palabra matetes, que se usa para discípulo, se refiere a una persona. Es una persona determinada a seguir a Jesús, ser su discípulo. Pero en los círculos contemporáneos también lo usamos como verbo y decimos: fulano está discipulando en su vecindario. Una palabra griega relacionada con matetes, discípulo, es mateteo, que se utiliza como verbo. Esta palabra la usó Jesús cuando dijo a sus discípulos que fueran a ser discípulos a todas las naciones. Hermano, ¿cómo utilizas tú la palabra discípulo? Si la usas como nombre, ser un discípulo indica que te sientes más cómodo en ser seguidor de Jesús que ir a ser discípulos. Y usarla como verbo significa que nos sentimos más cómodos cuando estamos haciendo discípulos. Hagamos discípulos, pero no olvidemos nuestra relación con Jesús y seamos también discípulos. En otras palabras, discipulemos, pero también seamos discípulos. Alguien dijo: se me ha mentido tantas veces. Se me promete que un producto hará crecer el pelo, pero no lo hace. Se me invita a proyectos para enriquecerme pronto, pero no funciona. Como Tomás, hasta he dudado de la resurrección de Jesús. He dudado acerca de mi fe. He dudado acerca de la divinidad de Jesús. ¿Realmente fue el Hijo de Dios? Mis dudas son razonables. Si Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, predicó un evangelio de amor, ¿por qué permitió que sufriera y después muriera alguien que fue casi un santo? Yo lo sé porque lo conocí. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tanto crimen, odio y racismo? ¿Acaso realmente existe Dios? Es triste escuchar que alguien hable de esa manera, pero hay muchos que no conocen a Jesús. En un tiempo, muchos tampoco creyeron y vieron los milagros de primera mano. Esta parte se titula La resurrección y la vida. ¿Cuál milagro de Jesús se considera uno de los más portentosos, Samuel? Sí, lo encontramos en Lucas 7, del 11 al 17. Uno de los milagros de Jesús de más trascendencia fue la resurrección de Lázaro. Dice el deseado de todas las gentes, página 486 y 87. Cristo tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo, para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa permitió que Lázaro muriese.
Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Tardó en llegar a Betania, al fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que él era de veras la verdad y la vida. Pero es increíble, Samuel, que a pesar de ver el milagro, los dirigentes judíos fueran tan reacios. Dice el deseado de todas las gentes, página 495. Betania estaba tan cerca de Jerusalén que pronto llegaron a la ciudad las noticias de la resurrección de Lázaro. Por medio de los espías que habían presenciado el milagro, los dirigentes judíos fueron puestos rápidamente al tanto de los hechos. Convocaron inmediatamente una reunión del Sanedrín para decidir lo que debían hacer. ¿No es esto absurdo? ¿Qué decidió el concilio, Samuel? Pues aunque no lo creas, Obed, el concilio del Sanedrín decidió matar a Jesús. No lo hicieron enseguida por temor al pueblo y postergó su ejecución. La realizaron más tarde durante la Pascua. Veamos, ¿qué ofrece Jesús a sus discípulos? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Posesiones? ¿Inteligencia? Nada de esto. Jesús no compite con el mundo. No nos ofrece lo que el mundo ofrece. Su ofrecimiento es mucho más abarcante. Como dijo Roger Morneau a los demonios, ustedes son un montón de tramposos, me ofrecen oro si renuncio a la vida eterna, pero no quiero su fortuna, no es suficiente. Tengo una mejor oferta por mi lealtad, todo el oro que quiera y una vida sin límite para gozarlo. Los políticos utilizan retórica y hacen promesas increíbles. Los artistas usan sus habilidades para generar emociones que los identifique con su público. Los atletas utilizan sus capacidades físicas asombrosas, pero Jesús nos ofrece lo que ninguno de ellos puede ofrecer y la verdad es que no tiene comparación. Él nos ofrece la vida eterna. Esto es lo que nosotros hemos de llevar al mundo. Correcto. Samuel, muchas veces nosotros nos desesperamos porque vemos que la iglesia no parece atraer a los jóvenes y tratamos de parecernos más al mundo con tal de que encuentren la iglesia más atractiva. Les ofrecemos espectáculos interesantes, emociones, música, pero llegan a la iglesia un rato y luego desaparecen, como que no les llama la atención. ¿Por qué es tan difícil para los jóvenes permanecer en la iglesia? Sí, muy buena pregunta. El mundo es especialista en espectáculos y en música aparatosa. La iglesia no lo es. Nosotros tenemos que presentar cosas con que el mundo no pueda competir, y esto es Jesús. Tenemos que presentarles a Jesús, a un Jesús amante, interesado en ellos, un Jesús que los amó tanto que murió por ellos y les ofrece vida eterna. Tenemos que presentarles una eternidad con Jesús en la tierra nueva. Esto no lo ofrece el mundo, no puede ofrecerlo. Cuando ellos entiendan cuánto nos ama Jesús y cuánto hizo por ellos, será más fácil que se entreguen a Él, que escuchando música aparatosa y presenciando obras teatrales en la iglesia. Jesús nos pidió que hagamos discípulos, que prediquemos este evangelio del reino a todo el mundo. Esta es la gran comisión que se nos dio a ti y a mí. El otro día leí un pequeño libro que me llamó la atención. Es la historia de un niño que mientras estaba en cirugía dice haber visitado el cielo y cuenta lo que vio. El libro se llama El cielo es de verdad. Es la historia de Colton, un niño de 4 años, hijo del pastor Todd Bulpo. Era un pueblito de Nebraska. Desde el cielo vio cómo el doctor lo operaba mientras que su papá oraba por él en la capilla. Conoció a su hermanita que no sabía que existía, pues había muerto antes de nacer. Conoció a su abuelo que había muerto hacía 30 años, mucho antes de que Colton naciera. Compartió algunos detalles que solo el abuelo sabía. Describió el caballo que monta Jesús y la enorme silla donde se sienta Dios. Habló del poder que manda el Espíritu Santo a la tierra para ayudarnos. Dice haber cantado con Jesús el canto Cristo me ama, esto sé. Samuel, ¿cómo es posible que un niño de 4 años haya ido al cielo mientras estaba en la mesa de cirugía? Su padre escribió el libro, pues aparentemente el niño lo convenció con todo lo que le dijo.
Mira, Obed, por causa de demandas yo no puedo decir mucho a favor o en contra del libro. Lo único que puedo asegurar es lo que dice la Biblia. Ninguno va a ir al cielo antes de la segunda venida de Cristo. Sabemos que ya va a ser muy pronto y nos estamos preparando para ello. Y si alguien dice haber ido al cielo cuando murió, tampoco lo podemos aceptar porque la Biblia dice que en cuanto alguien muere, está completamente inconsciente y no sabe nada de lo que sucede en el mundo. Es interesante que el mundo ignora la doctrina de la muerte al grado que está dispuesto a aceptar distintas maneras de pensar. Tenemos una sola verdad y se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por eso nuestro apoyo en todo debe ser un "así dice Jehová". Ahora sí entremos a la última parte. Se titula El legado de sanidad de Dios. Samuel, ¿habrá milagros de sanidad antes de que vuelva Jesús? Dice 1 Corintios 12, 7 al 9, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos que entre los dones que recibe la Iglesia está el don de sanidad. Todos estos dones beneficiarían a los creyentes hasta la segunda venida de Cristo. La instrucción que tenemos en cuanto a la oración por enfermos está en Santiago 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Gracias, Samuel. Haz un resumen de esta lección, por favor. Con gusto. Esta lección se resume en 5 puntos. Primero, el ministerio del Mesías era triple: sanar, predicar, enseñar. Pero en el que pasó más tiempo fue sanando. Segundo, Jesús sabía que para que la gente se interesara en las cosas espirituales, primero debían suplirse sus necesidades físicas. Tercer punto, existe una relación muy estrecha entre la mente y el cuerpo. Debemos cuidar nuestra salud física para que nuestra mente esté susceptible a la voz de Dios. Punto 4. El milagro más trascendental de los que hizo Jesús, fue la resurrección de Lázaro. Nos asegura que Dios resucitará a todos sus hijos cuando Él vuelva por nosotros. Y punto número 5, el don de sanidad formará parte de los dones espirituales hasta la venida de Jesús, pero es importante que cada uno de nosotros aprendamos a cuidar nuestra salud. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en la siguiente lección. Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.